Un momento glorioso bajo la luz de su palabra. Muy buenas noches, Dios me lo bendiga, amado del Señor. Este es tiempo de gloria y misericordia. Dios habla hoy, un momento glorioso bajo la luz de su palabra. Damos la bienvenida al panel que siempre que nos acompaña, a estos hermanos que siempre dan esa milla extra para llevar una palabra, ofrendando ese tiempo para todos aquellos que nos escuchan. En el nombre de Jesús, hoy tenemos un tema muy especial, un tema que habla de liderazgo estratégico, de un líder. Debemos conocer el término de líder, que si se nace, que si se hace. Es importante tener un concepto, una definición de este concepto que se utiliza muchas veces en la iglesia. Así que líder, según la Real Academia Española, la RAE, dice que es una persona que encabeza y dirige un grupo o movimiento social, llámese político, religioso, etcétera. Y lo vemos en el mundo, líderes políticos, pero también hay un liderazgo que nace en la palabra, que Dios no lo menciona como tal. La palabra líder no existe como tal en la palabra, en la escritura, pero sí existe el término caudillo y existen otros términos que nos ilustran ese liderazgo y que esa literatura actual lo ha traído como liderazgo. Pero es un liderazgo estratégico. Estratégico viene con estrategia. Así que el Señor nos prepara, hay una generación que se levanta. Así es que, y vamos a ver la parte también del liderazgo, que es el conjunto, según lo que investigué, es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas, o es un grupo de trabajo determinado haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de su meta y objetivo. Mire todo lo que involucra la palabra líder y liderazgo. Ahora, amados hermanos, vamos a ver un videíto. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए चल चल यहाँ जाके क्या तुम चलो तो हिंदुस्तान चले 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 लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले हिंदुस्तान चले Gloria a Dios, un video sin música, pero que tiene un mensaje poderoso. A ver, hermano Jade, vamos a darle la invitación a nuestro hermano Jade. ¿Qué usted puede comentarles, televidentes, sobre este video? ¿Cuál fue su percepción acerca de este video? Adelante, hermano Jade. Muy buenas noches, bendiciones para todos mis amados hermanos, para todo aquel que nos ve a esta hora a través de este video. Bueno, el tema de hoy muy interesante, de verdad, lo que es el liderazgo. Dios prepara líderes. Este video pues muestra algo muy interesante. Este niño, al inicio, obviamente vemos que no tiene la capacidad para mover ese obstáculo. Pero hay algo curioso, que este niño motiva, mueve a las demás personas, es un ejemplo el cual los demás imitan y siguen.
Entonces, tiene que ver mucho con el liderazgo, porque el líder realmente solo no puede hacer la obra, no puede hacer lo que Dios lo ha llamado. Pues obviamente somos humanos, no tenemos la capacidad de solucionar todo, pero sí motivamos a través del ejemplo a otras personas para que se unan en el caminar, y cuando nos unimos, pues se puede hacer esta maravillosa obra, como lo vemos en este video, que el niño motiva a los demás, es un ejemplo a seguir, y todos se unen y se puede lograr el objetivo. Así que muy hermoso mensaje, y muestra a través de estas escenas lo que es el liderazgo, ¿no? Motivar a los demás a seguir a través de un ejemplo. Amén, gloria a Dios, exactamente. Gracias, hermano Jade, por ese compartir. Es importante el video, como explicó el hermano Jader. Wow, para un liderazgo se necesita trabajar en equipo, y ahí vimos cómo se sumó, ¿verdad? Cómo Dios va sumando personas en el caminar en tu liderazgo, en el liderazgo que Dios está consolidando en nosotros, en cada uno de ustedes que nos ve. Así que vamos entonces a entrar en el tema hoy, hablando sobre este liderazgo, la palabra líder, esa estrategia para poder consolidar para ese llamado que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. A ver, hermana Saray, ¿qué es el liderazgo en la Biblia? Vamos a ver ahora lo vimos en el término secular, qué significaba la palabra líder y liderazgo. Ahora vamos a ver qué nos dice la Escritura. Adelante, hermana Saray, sobre qué es el liderazgo. Buenas noches, bienvenidos. Dios les bendiga a cada uno. El liderazgo en la Biblia es aquel liderazgo cristiano verdadero que sirve y se sacrifica. Es una entrega de su vida para que Dios pueda depositar en su vida la capacidad de servirle. Y no solamente servirle nada más, sino que fielmente, que con denuedo pueda trabajar en el ministerio. Por lo tanto, Jesús lo hizo. Él fue un verdadero líder. Él liderazó en cuanto al servicio, ¿verdad? Él nunca lo hizo arrogantemente, no lo hizo porque fue el Hijo de Dios y yo soy el líder verdadero. No, él lo hizo con humildad, lo hizo con un servicio agradable a los demás. ¿Por qué? Porque él vino para servir, no para ser servido. Entonces, Jesús haciendo estas cosas nos enseñó a nosotros y nos dio ese gran ejemplo para que cada uno de nosotros como líderes, aparte de que somos líderes espirituales, igualmente al estar siendo padres ya somos líderes terrenales, pero aquí lo vemos también espiritual. Él nos da ese ejemplo. ¿Quién más como Jesús, que fue nuestro líder número uno en todo? Él tuvo amor, humilde, fue genuino, no tenía ninguna arrogancia. Por lo tanto, nosotros debemos tener ese ejemplo, seguir ese ejemplo donde quiera que vayamos, no solamente decirlo, sino con el actuar, así como vimos el video. El niño no decía nada, solamente lo demostraba. Entonces, a veces dice que sobran las mismas palabras, así que debemos hacerlo mejor, con un ejemplo antes de decirlo, porque a veces cuando lo decimos, pero a veces no lo hacemos, y es mejor hacerlo actuando. Amén. Gracias, hermana Saray, por esa definición, ese aporte, ya entrando y profundizando en la Escritura. Usted está viendo un momento glorioso bajo la luz de su palabra. Así que vamos a darle paso a nuestro hermano que nos acompaña como siempre, el pastor Eduardo Gallego. Pastor Eduardo, sabemos que cada área tiene una función. Ahora vamos a ver el punto del liderazgo, el líder en sí. ¿Cuál es la función de cada líder o del líder dentro del ministerio? Hablando ahora acá en el término de la iglesia, el líder eclesiástico. ¿Qué implica en ese liderazgo y cuál es su función? Adelante, hermano Eduardo. Amén. Buenas noches. Dios me lo bendiga a todos. Como muy bien dijo la hermana Saray, el líder tiene que ver con casi toda la mayoría de las personas que lo rodean. Cuando Dios constituye a uno como líder,
tenemos el ejemplo vivo que es Jesucristo, pero el líder es quien tiene varias funciones. Nosotros como líder tenemos varias funciones. Cada persona que agarra un liderazgo tiene demasiadas funciones. Entonces tenemos que ver que nosotros tenemos una grey y en esa grey hay ovejas. Entonces nosotros tenemos que dirigirla, alimentarla y tener consuelo y corregir y proteger. El líder de la grey del Señor guía y da ejemplo de piedad, ¿verdad? Entonces entendemos que también tenemos que andar en una rectitud en su propia vida y al alternar con otros para que sea un ejemplo digno de cómo Jesucristo le enseñó a sus líderes. Yo tengo por consiguiente que Jesús enseñó a los discípulos y fue el mejor ejemplo para formar líderes, que a través de su enseñanza bíblica, Él nos enseña lo que es la base fundamental de ser un líder. Un ejemplo bíblico fue el lavado de los pies a sus discípulos. Entonces vemos cómo Él se humilló ante ellos y le dio y le hicieron la pregunta, ¿quién es el mayor? El mayor es el que sirve, ¿verdad? Entonces nosotros como servidores de Dios, de toda la grey de Dios, tenemos que entender de que nosotros tenemos que andar en un patrón de atender a cada discípulo de Dios. Nosotros, si somos líderes, tenemos que atenderlo, tenemos que sentir, tenemos que palpar, tenemos que ver la necesidad de cada uno de ellos. Como líderes espiritual tenemos que corregir y también enseñarle que Dios tiene propósito para cada uno de ellos. Nosotros tenemos que enseñar el manual de vida y hacer lo que ellos entren en un patrón de obediencia hacia Dios. Nosotros tenemos muchas responsabilidades como líderes. Así Jesucristo enseñó a los discípulos para que fueran a ser discípulos, para que fundamentaran una fe, una creencia. El líder tiene que tener una humildad, un patrón de amor. El amor, la esencia, la base de todo. Jesucristo demostró amor a todos los discípulos, formó líderes y ese fruto que Él formó es lo que nosotros hoy en día como líderes tenemos bastantes funciones. La función principal es que nosotros tenemos que atender a todas las ovejas y saber su sentir, si ellos necesitan algo, si han comido, si en realidad están por decir pasándola bien. En este tiempo más que estamos nosotros como líderes tenemos que saber de que cada uno, de cada discípulo que nosotros tengamos, de saber la necesidad de cada uno de ellos. Jesucristo demostró la necesidad de compartir, demostró que cuando tú tienes poco, en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Entonces tenemos que entender de que ese patrón de liderazgo requiere muchas funciones. Nosotros como líderes espirituales tenemos que entrar en un patrón de ser unos líderes cristianos que alimenta el rebaño de Dios, espiritualmente alimenta el rebaño de Dios. Nosotros sabemos que también que la palabra de Dios es la que va a llenar a esos discípulos y nos va a llenar a nosotros como líderes espirituales. Entonces sabemos que tenemos mucho trabajo, pero Dios siempre manda su bálsamo para consolar a esa multitud que nosotros de repente vamos a pastorear. Y como líderes y como hijos de Dios y como administradores de la grey, tenemos que tener un patrón de humildad, de amor, de obediencia y saber el sentir de cada discípulo de Dios, el palpar. Jesucristo palpó cada situación de cada discípulo y es lo mismo que Él quiere enseñarnos a nosotros, que nosotros sintamos de antemano cómo vive el discípulo, cómo siente, si necesita. Entonces nosotros de ahí entramos en el patrón de que somos líderes, sí, pero constituidos por Jesucristo, constituidos por Dios, pero en un liderazgo de obediencia, un liderazgo de humildad, un liderazgo de que sabemos la necesidad de cada uno de los discípulos que tenemos y no hacemos caso omiso a las cosas que están alrededor de ellos. Entonces presentamos ese liderazgo ante Dios primero para que Dios siembre en cada uno de ellos una fe y una creencia de que el que está con Dios todo lo puede, el Cristo que lo fortalece. Amén. Amén, gloria a Dios. Tomen nota, amigo televidente, usted que escucha este programa. Ahí el pastor explicó sobre cada uno de los puntos, sobre el pastorear, sobre el estar atento a la necesidad de cada oveja. Todo eso involucra el liderazgo. Habló también de guiar, de orientar, de administrar, de corregir la mala administración. También tocó un tema de apoyo al equipo. Un líder tiene que mostrarse, gloria a Dios. Así es que tomen nota de todo lo que se está hablando aquí en el panel. Será de mucha bendición.
Así que vamos a seguir entonces con nuestro hermano, el pastor Daniel Bayona. Queremos saber ahora, vamos a entrar ahora con lo que decía la hermana Saray sobre Jesucristo, el modelo a seguir. Así que ahora vamos a enfocarnos en eso con el hermano Daniel. ¿Cuál fue el modelo de liderazgo estratégico que utilizó nuestro Señor Jesucristo? Que muchos ahí quieren saber ese liderazgo que nuestro Padre Celestial siguió. Adelante, hermano. Buenas noches, bendiciones para todos. Sí, el modelo que nos dejó Jesús, primeramente, es que Jesús estaba en constante comunión con el Padre. Lo vemos en Juan capítulo 5, verso 16, que él dice que él se apartaba y se iba a orar. Y en muchos pasajes de la Biblia lo encontramos, él se apartaba. Entonces, una de las cosas del modelo del liderazgo de Jesús es tener comunicación constante con el Padre. Él estaba continuamente comprometido en hacer la voluntad del Padre. Ese es un modelo a seguir para los líderes que se están levantando y para corregirnos a nosotros los líderes, que no debemos de desviar nuestra mirada en esa dirección. Aparte que Jesús oró por sus discípulos. Y algo que podemos recalcar es que Jesús fue guiado siempre por el Espíritu. Ese es algo que siempre siendo Dios, Jesús se dejó llevar por el Espíritu. Mire ese ejemplo, ese modelo que Jesús nos muestra por amor. Y nosotros tenemos que imitar eso, no solamente para que me vean, sino de que debe ser un estilo de vida de cada líder que se levanta. Ahora, un líder no solamente es alguien que influye en las personas, sino es aquel que va por delante. No es el que dice vayan, sino el que vamos a hacer tal labor, vamos a realizar tales trabajos que se tienen que hacer. Y eso es lo que Jesús nos ha mostrado como modelo. También tuvo la actitud de siervo. Dice que no vino para ser servido, sino para servir. Eso lo encontraba en Marcos 10:45. Y cuando él vino, él enfoca todo esto, dice que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Buscar y salvar lo que se había perdido. Y gracias a Dios, pues, que muchos de nosotros hemos podido conocerlo y aprender cada día más de él. También el Señor fue que llamó a sus discípulos. Y algo que nos llama la atención es que cuando Jesús llamó a sus discípulos, Él no los llamó así al azar, pasó por ahí, no. Él tenía ya un acercamiento de ellos, de amistad, ya les conocía tal vez cómo eran. Era Dios, no sabía, pero él quería tener esa comunicación de ellos hacia Jesús. Y así fue que él dice en un momento dado que los tenía que llevar, apartarse, instruirlos, enseñarles, porque vio una necesidad, según Mateo 37-38, de que la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Había una necesidad de alcanzar, de llevar la palabra, y ese es el modelo que debemos seguir. También, al estar con ellos, el Señor los amó, los apartó un tiempo para instruirlos, los capacitó, los mandó a los 12, después a 70, y vemos una infinidad de cosas que hizo Jesús que debe ser imitado por el liderazgo actual. Eso no se puede negociar, porque tenemos la mejor escuela, que es Jesús. Bendición. Amén, Pastor Eduardo, Pastor Daniel, gloria a Dios, gracias por ese aporte. Habló de comunicación con el Padre. Wow, hasta que yo me quedé santo, ese poderoso, ese modelo a seguir. Para que ese líder sea fuerte, debe tener una constancia nos podemos encontrar en ciertas circunstancias, en un momento, pero de verdad que eso no va a determinar la capacidad que Dios ha puesto en nosotros. Eso lo vemos en Éxodo 3, del 1 al 10, donde Moisés, después de ser un príncipe,
después de estar viviendo en un palacio, es relegado a apacentar ovejas de su suegro Jetro, ¿no? No sabemos esa historia, no lo vamos a leer todo porque es bastante extenso y somos bastantes, no va a dar chance para que todos participen, pero allí vemos cómo él de príncipe pasa a crear ovejas, pero Dios en ese momento lo llama. No lo llama cuando es un príncipe allá en el palacio con el faraón, lo llama cuando él está pastoreando ovejas. En este momento él tiene un llamado, así que no tiene que ver lo que estés haciendo en este momento, tu circunstancia, para que Dios tenga un llamado específico para ti. Segundo punto, ama al que diriges. Éxodo 32. Vemos aquí cuando Moisés sube, lo vamos a hablar así muy rápidamente, repito, cuando Moisés sube a tener esa relación con Dios y cuando está allá arriba, escucha que su pueblo ha caído en la idolatría, que hay un becerro de oro, y baja en ese momento Moisés y Dios se enfurece allí. Y Dios le dice a Moisés, apártate que los voy a destruir, te daré un pueblo nuevo. Este hombre, este líder, tiene la capacidad de amar tanto a ese pueblo que está dirigiendo que él se pone a la mitad y dice, Señor, no lo hagas. Él empieza a interceder por ese pueblo. Entonces, tenemos que tener como líder un amor a ese pueblo que estamos dirigiendo, así como lo mostró Moisés. Un líder ama al pueblo que dirige. No se trata solamente de un mero hecho de dirección, se trata un hecho de amar para dirigir en amor, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Tercer punto, la misión siempre será más importante que el líder. Oiga esa parte, la misión siempre será más importante que el líder. Nosotros somos herramientas, instrumentos del Señor. La misión que estamos ejerciendo aquí es más importante que nosotros. Y lo vemos aquí en Deuteronomio 31. Ahí habla, dice, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, él pasa delante de ti, él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredará. Josué será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho. Todos sabemos el liderazgo tremendo que tuvo Moisés, pero hay una misión más importante, era llevar a este pueblo a una tierra prometida. Usted y yo tenemos una misión importante hoy de llevar la palabra del Señor, pero aun cuando no estemos, esto debe seguir. Por eso es importante que el liderazgo haya nuevas personas preparándose para esto, que haya un legado, ¿no? Un líder debe preparar líderes para que haya un legado. Moisés tuvo una función muy importante, lideró con excelencia, pero él tuvo un tiempo de vida. Por eso, por esta razón, preparó al que lo iba a suceder, a Josué, que continuó con esa misma visión. La visión no se cambió. La visión continuó allí a través de Josué para que se culminara lo que realmente el Señor había mandado. O sea, nosotros como líderes tenemos que entender que no somos el punto, el centro, que nosotros somos el total. Si el líder ya no está, la misión no se va a cumplir, no. Nosotros como líderes tenemos que entender que la visión que el Señor tiene excede nuestra capacidad, excede nuestro tiempo, va mucho más allá. Nosotros debemos ser instrumentos útiles en el momento en que el Señor nos pone, así como Moisés hizo un excelente trabajo, pero tuvo un tiempo finito. Pero tienes que preparar ese legado para que posteriormente continúe con la visión, así como lo hizo Moisés. Así que es muy importante esa parte también en el liderazgo, el de que como líderes debemos preparar líderes para que continúen con esta hermosa misión de llevar el evangelio. Bendiciones. Amén, gloria a Dios, hermano Hader. Habló de relevo, un relevo de preparar líderes. Y hay que preparar una nueva generación para seguir avanzando y no desenfocarnos de la misión, de esa misión que Dios puso. Gloria a Dios. Y es que vamos a darle paso entonces a nuestro hermano Vincent. Pastor Vincent, ¿puede abrir su micrófono? Tenemos una pregunta para usted. ¿Cómo es el líder perfecto? ¿Existe un líder perfecto? Adelante, hermano Vincent.
Amén, amén. ¿Me escuchan? No, en realidad no existe un líder perfecto. Le digo porque la Biblia dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20, de que ciertamente no hay un hombre justo que no peque y que haga el bien. Jesucristo nada más. Vos sabés que todos cometemos errores, todos nos equivocamos. No hay líder perfecto, pero que si el líder comete error, pueda reconocer que cometió un error, le pide perdón y sigue para adelante. Ese es un buen líder. Hay líderes que nacen hay personas que nacen para ser líder y hay otras personas que el Señor los prepara a ser líder. Amén. Así que pienso yo que en realidad todos nos equivocamos. No hay un líder perfecto. No hay líder perfecto. Porque el líder prepara, dirige y él aprende también de lo que él está dirigiendo, de que está liderizando. Él aprende de ello también. Pienso de que no hay líder perfecto. Amén, Pastor Vince, muy gloria a Dios por ese aporte. Habló de se nace y que se hace, se prepara. Y también tocó un tema importante sobre que nos equivocamos. No hay justo, justo solo Jesucristo. Así es que para que estemos bien claros, los televidentes que están escuchando, no hay líder perfecto, pero sí podemos crecer bajo la estatura del varón perfecto. Cada día nos perfeccionamos más en el poder de su gracia, en el poder de su fuerza, de su sabiduría. Así es que vamos a darle paso entonces a nuestra hermana Mayra, la juventud, que quiere escuchar. Hermana Mayra, tenemos una pregunta para usted referente a lo que es el líder estratégico. ¿Cuáles son las 6 habilidades esenciales para ser un líder estratégico? ¿Nos podría dar brevemente una explicación sobre cada habilidad, sobre ese liderazgo estratégico? Adelante. Amén. Buenas noches a todos nuestros compañeros del panel, igualmente a los espectadores que están viendo esto. En tiempos de gloria y misericordia, Dios habla hoy. Sí, como estábamos conversando sobre el liderazgo es algo que se da en todas las organizaciones y sabemos que en sí la iglesia y la congregación es una organización. Ahora, el liderazgo demanda un reto. De todas maneras, para nosotros los cristianos, porque esto depende de una manera para llegar al éxito a través de difundir la palabra de Dios. Entonces nosotros como, por lo menos mujeres, Sara y yo, ustedes hombres, debemos de siempre estar predispuestos a seguir los mandatos del Señor. Para esto hay 6 habilidades del líder cristiano. La primera habilidad es anticipar. Les voy a dar un ejemplo de estando en la congregación y luego les daré ejemplos bíblicos. Si estamos en la congregación y se presenta un problema, aunque no hayan problemas, debemos anticipar situaciones que se pueden dar. Actualmente, con todos estos problemas, un líder debe verificar que por lo menos en la reunión debemos anticipar si se dan problemas de internet, problemas con la conexión. Por lo menos nosotros al presentar estas filminas pueden haber problemas. Entonces debemos anticipar estas cosas y siempre tener un plan B como líder cristiano. La segunda habilidad, desafiar. Debemos desafiar siempre todas estos preceptos, personas que se presentan estableciendo obstáculos que se pueden dar. Entonces nosotros desafiamos esto siempre de una manera con la palabra de Dios como recurso. No podemos dejarnos llevar de emociones y pensar que somos nosotros los que estamos haciendo. Es Dios trabajando a través de nosotros como líderes. Interpretar. También se debe interpretar la situación que está sucediendo.
luego de anticipar lo que puede suceder, desafiar la situación que se ha dado, debemos interpretar lo que está sucediendo. Interpretar lo que está sucediendo y a través de esto buscar opciones, y viene la siguiente habilidad, que es decidir. Decidir cómo vamos a actuar, decidir qué se va a hacer. Como líder, si usted es líder de un ministerio, usted debe decidir con qué integrante de su equipo de trabajo le va a asignar una actividad distinta. Por lo menos nosotros en este foro, todos estamos dando una palabra primeramente guiada por la Biblia y una interpretación que nosotros damos. Entonces, cada uno está participando desde un punto de vista diferente. Puede que yo interprete el liderazgo de una manera, mi hermano la interprete de otra. Entonces, luego alinear. Cuando ya el líder tiene las opiniones de su equipo de trabajo, alinear qué es lo que se va a hacer. Alinear cómo va a aportar cada uno. Y por último, y no menos importante, aprender, porque el líder también puede aprender de su equipo. Nosotros como líderes también podemos aprender de las personas. A veces, por ejemplo, al evangelizar, nos encontramos con personas que conocen de la palabra y nos dan un punto de vista o una interpretación distinta a la que nosotros tuvimos. Y no quiere decir que nosotros estemos equivocados o ellos estén equivocados, sino que tenemos otra idea más añadida a la palabra de Dios. Entonces, igualmente en la Biblia hay diferentes líderes. Líderes como mencionaba nuestro hermano anteriormente, Moisés. Sabemos que el Señor escogió a Moisés para algo muy importante y era sacar al pueblo del pueblo hebreo, de Egipto. Esto fue algo que si nos remontamos a esa época, siendo Moisés una persona que creció con los egipcios, no debió de haber sido fácil para él, pero el Señor supo que él era la persona indicada. Entonces él como líder tuvo ciertos obstáculos, pero él fue avanzando poco a poco con esto. Entonces, un ejemplo que yo les puedo dar de esto, en el caso de Moisés, añadiendo a lo que dijo nuestro hermano, es que Moisés, su instrumento en sí para sacar al pueblo de Egipto fue siempre la obediencia al Señor. Como líderes debemos de ser obedientes al Señor, mantenernos humildes. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Números 12:3, decía que Moisés era muy manso, más que todo el pueblo que estaba sobre la tierra. Entonces, cuando el Señor se acercó a Moisés, él humildemente, heme aquí, Señor. Igualmente tenemos otros ejemplos como lo son David. David era un hombre que era un pastor y aún así el Señor lo ungió como el líder y rey de Israel. También están otros personajes, por lo menos yo quiero traer a colisión Esther. Esther fue una mujer de la Biblia que ella también tuvo un propósito. Sabemos que en aquel entonces la historia de Esther, parafraseando la Biblia, ella era una mujer judía y en ese entonces había un rey y el rey no compartía las mismas creencias que ellos. Sin embargo, Esther fue una mujer inspirada por el Señor que logró defender al pueblo de Israel. Sabemos que el rey los quería matar. Entonces, Esther liderizó al pueblo. Ella pidió que ellos ayunaran con ella por 3 días y luego ella se presentó ante el rey y logró el objetivo. Entonces sabemos que el Señor es el que elige a los líderes. Entonces, más que las habilidades que podamos tener nosotros como personas, es lo que el Señor ha puesto en nosotros. Dios les bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, hermana Mayra, por esa explicación. Tocó todas las habilidades que un líder debe presentar y les explicó en una secuencia que hemos entendido a la luz de la palabra, utilizando versículos, porque usted está viendo un momento glorioso bajo la luz de su palabra y este programa es de bendición. Así que vamos a seguir adelante.
porque Dios está aquí, su presencia está en este lugar, en esta plataforma, perdón. Así que vamos entonces a darle paso a nuestro hermano Eduardo Gallego. Eduardo Gallego, hermano, ¿cuál es el elemento más importante del liderazgo? Existe un ingrediente que impulsa a ese líder a ser efectivo y eficaz. ¿Cuál es ese elemento importante? Adelante. ¿Y por qué? Amén. Bendiciones. Miren, cuando somos líderes, hay ciertos elementos. Hay uno más importante, pero hay varios elementos. El elemento más importante se puede decir que nosotros tenemos que tener es la integridad, ¿verdad? Pero aparte de la integridad, nosotros como líderes tenemos que elevar la capacidad como si fuera la cualidad más alta para ser el líder, ¿verdad? Tenemos que elevar esa capacidad como liderazgo. La Biblia destaca el carácter de los hombres, de carácter piadoso, como se describe en primera de Timoteo 3:1 al 7. Ese carácter, como dice el apóstol Pablo, tiene que ser un carácter irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Entonces, redentor de la palabra fiel, que pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, pero con amor, no dado al vino, no pendenciero, apacible, no codicioso de ganancia deshonesta, no avaro, no amable. O sea, hay una gama de cómo tiene que ser un líder. Yo me enfoco en lo que es la integridad y en el amor. Y todo esto que dice el apóstol Pablo nos demanda a nosotros a que nosotros tenemos que tener, cada uno de nosotros tenemos que tener esos elementos porque esos elementos constituyen la vida de un líder, el carácter, ¿verdad? La convicción. Tenemos que tener una convicción, tenemos que estar claro en lo que Jesucristo nos mandó a hacer. Esa convicción es la que te va a dar fe para nosotros salvar las almas, para traer las almas al redil. Entonces tenemos que entender que nosotros también tenemos que primero edificar, gobernar nuestra casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de desilusión. Entonces tenemos que entender de que nos demanda mucho el liderazgo. Jesucristo nos pone un patrón de demanda que los líderes tienen que cumplir. Así que el patrón que yo digo es, la base esencial es el amor, la integridad y el amor. Cuando un líder es íntegro y tiene amor, vas más allá de lo que él esperaba, porque ahí Dios aumenta. Miren, un ejemplo vivo es el rey Salomón. Cuando él pasó a ser rey, Dios le preguntó, pídeme lo que tú quieras. Él pidió ciencia y sabiduría para gobernar el pueblo de Israel. Fue un buen líder, fue uno de los mejores líderes. Para gobernar el pueblo de Israel pidió ciencia y sabiduría. Nosotros pedimos acá ciencia y sabiduría también. Dios no otorga lo demás. Sabemos que Dios le otorgó a Salomón por cuanto me pediste ciencia y sabiduría, yo te entregaré todas las cosas. Entonces tenemos que entender de que tenemos un propósito para ser líder. Tenemos que ser íntegros, amorosos. Tenemos que actuar y ser amables. Si alguien nos pregunta, acuérdense que los inconversos demandan muchas preguntas. Entonces nosotros tenemos que tener ese patrón de amor, saber contestarle con amabilidad. Nosotros no podemos ser líderes groseros. Un líder grosero lo que va a buscar ser un problema. Nosotros tenemos que ser como Jesucristo. Jesucristo dio un vivo ejemplo cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al soldado. Y volvió Jesucristo y le dijo, no, eso no. Y le puso la oreja. Esos son los ejemplos que Jesucristo demanda y que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos personas inconversas, cuando tenemos personas que no saben de la Biblia. Nosotros tenemos que actuar con un patrón de integridad, de amor, de amabilidad, para que vean el carácter de un líder, para que vean la imagen y semejanza de Dios reflejado en lo que hizo Jesucristo en nosotros. Así que para mí sería tanto como la integridad, el amor, amabilidad y ser irreprensible ante todo. Bendiciones. Amén, amén. 3 elementos fundamentales: amor, integridad y ser irreprensible. Importante lo que el pastor nos está diciendo aquí, porque yo pienso que si Dios es amor y si un líder es amoroso, wow, tendrá la capacidad de tolerar, la capacidad de escuchar, la capacidad de enseñar, de instruir y paciencia para
resistir cualquier ataque del equipo, ¿no? Es importante y la integridad con la que el pastor nos explicaba, ser íntegro, ser honesto, ser sincero y que enseña a confiar, porque la confianza es ponerse en la mano de otro, abandonarse en la mano de otro. Y si yo confío en mi líder, yo puedo alinearme a la voluntad del Señor. Importante. Gracias, hermano Pastor Eduardo Gallego, por ese aporte. Así que vamos entonces a darle paso a nuestro hermano Daniel Bayona. Hermano Bayona, existen 3 actitudes fundamentales que Cristo requiere de aquellos que desean liderar en el reino de Dios. ¿Nos podría explicar sobre esas 3 actitudes fundamentales o bases o principios que debe tener cada líder? Adelante. Sí, continuando con los aportes, voy a mencionar los 3. Usted sabe que el tiempo es el peor inconveniente que tenemos. El sufrimiento, la paridad, son 2, y el último sería el servicio. Y cuando hablamos de esto, amado hermano, me enfoco primeramente en lo que se respecta al sufrimiento, y hago énfasis cuando en el capítulo 5, de 3 en adelante, el apóstol Pablo habla de que somos justificados por la fe. Pero él no solamente se gloriaba por la esperanza de la gloria que íbamos a tener en Dios, sino que nos debíamos de gloriarnos en las tribulaciones, debemos del sufrimiento. Cuando dijo eso, el apóstol Pablo no está hablando solamente como espectador, sino como un asociado a los sufrimientos, a los padecimientos que él vivió, y los sufrimientos de Pablo eran grandes, terribles, eran muy fuertes. Y hago esto llevándolo a otro pasaje en 2 Corintios capítulo 12, verso 9, y dijo, en cuanto a Cristo, me ha dicho, bástate de mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Notemos, escuchemos, como dice aquí en Romanos 5:3 y en 2 Corintios 12:9, nos gloriamos. Y en Corintios habla de que me gloriaré en mis debilidades. Pablo fue alguien que lo que decía era porque lo vivía. Y a veces hoy en día hay líderes teóricos, líderes prácticos, ¿no? Y eso nos lleva a que el líder, con lo que dijo el hermano Eduardo, es que del amor y de la integridad, eso yo le llamo pasión. Esa pasión, esa vocación, eso de hacer las cosas para agradar a Dios, y porque yo me siento bien haciendo estas cosas. Y esas son las cosas que nosotros hoy en día debemos de formar. Nosotros somos formadores, forjadores a través de este programa, no solamente de informar, sino de forjar gente que se atreva a meterse a la obra del Señor, no solamente como un oyente, sino como un hacedor de la palabra. Tenemos que pasar sufrimiento. Eso no crea que cuando venimos al Evangelio o somos hijos de Dios, todo esto se va a terminar, que las persecuciones, que las aflicciones, que las enfermedades, que todas las dificultades que estamos viviendo hoy en día van a ser, no. Al contrario, nosotros tenemos que ser probados, tenemos que pasar todas estas situaciones. Así que hay que tener en cuenta esta prueba para que nuestra fe aumente. Nuestra fe debe aumentar. Pudiera ser que las tribulaciones o la pérdida de salud, las tribulaciones, las relaciones interpersonales, familiares, matrimoniales, una cantidad de cosas son tensas hoy en día. Pero cuando uno confía en el Señor y uno está con el favor de Dios, hermano, estas cosas no nos van a impedir a ser verdaderos líderes. Porque nosotros vemos lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Que antes que nosotros le amáramos, Él nos amó primero.
que Él fue el que nos llamó con llamamiento santo, que Él nos predestinó, que antes de todo Él ya sabía que estos panelistas iban a ser voceros para este tiempo, para un liderazgo efectivo, estratégico, jóvenes, damas, varones, que están dispuestos y disponibles a llevar la obra en toda hora, en todo momento. Entonces, cuando hablamos de paridad, vamos a hacer una mezcla de principios de servicio y de sufrimiento, porque el líder que tiene sus seguidores, porque es alguien que influye, debe demostrar respeto hacia sus demás, los que está dirigiendo, no creerse más que los demás. Dice Romanos 12, lo leo un momentito aquí, lo tengo a la mano. 12:3 dice: digo yo pues a todos ustedes, por la gracia que me fue dada, que ninguno tenga un más alto concepto de sí que el que deba tener, sino cada uno piense sobriamente, según la medida de fe que Dios le impartió. Entonces, el líder no debe de mirar a lo demás, que él es el superior. El verdadero líder es aquel que es sencillo, que es humilde, que escucha, no es el que habla, es el que recibe opiniones, acepta opiniones y hace cambio y permite que la gente se crea que está en confianza, que hay un líder que está a cargo. Y solamente quiero agregar en esta parte que el líder no solamente, poniendo el caso de un pastor, no solamente el que da pastos, el que va a pastorear, sino el que va apacentar, no solamente dar alimentos, sino de cuidarla, de velarla, cómo estás, una llamadita, cómo está, que te cuenta, cómo te fue en esa situación que me has contado, ser bastante homogéneo con esa persona. Hay cosas que se van a contar y cosas que nadie debe saber. El líder debe ser confiable. En esta paridad el líder no debe estar, le cuentan un caso y eso es lo primero que él escucha y lo riega a todos. No debe haber eso. Entonces, el servicio, Jesús nos da el ejemplo y le da el verdadero valor al servicio. Dice que Cristo enalteció esta labor, y más cuando lo hace para él y para nuestros semejantes. Dice que él vino a servir y a no ser servido. Dice este pasaje, dice que en Filipenses 2 nos dice esto: y hallándose en la semejanza de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. No le importó ser quien es, sino que por obediencia, por amor a ti, por amor a cada uno de nosotros, tú que me estás viendo y escuchando, esas son las cosas de servicio. Hay líderes que quieren la mejor presa cuando va a una invitación. Santo. Quiere lo mejor. Si lo van a invitar a un hotel 5 estrellas. Dios nos guarde. Así es, que lo lleven al mejor hotel, la mejor comida, ser el primero. Y Jesús no fue así. Jesús dice que tuvo compasión de la multitud de hombres, mujeres y niños, y le dice a sus discípulos: ¿qué vamos a hacer? Señor, nada más y esto, unos peces y unos panecitos. Ese servicio que debemos de tener. A veces hay que dejar muchas comodidades que tenemos nosotros. Tenemos vehículos. Tenemos vehículos y hay hermanitos que no tienen nada, hermano. Cuando uno va al interior, cuando teníamos el tiempo de hacer las visitas al interior, no tenían nada que comer, no tenían dónde dormir. Varias veces en las comarcas me ha tocado dormir sobre 2 bloques y una tabla, esas para hacer columna. Dormía porque me transportaba. Si Jesús tampoco tenía, dígame en la Biblia dónde aparece que Jesús tenía un lugar donde habitar. Él no tenía, él era servicio, y le decía a sus discípulos: cuando vayan a un lugar no lleven nada. Así que esa es la enseñanza: el sufrimiento, la paridad y el servicio, que ese debe ser
el mejor ejemplo que nosotros debemos de dar, y bíblicamente se les ha dicho. Bendiciones. Amén, amén, pastor. Gracias por esa explicación. Amado televidente, este es un momento bajo la luz de su palabra. Y hermano, pastor Eduardo, pastor Daniel, dentro de su propia experiencia como líder, que Dios lo ha puesto a veces en liderazgo, le ha dado liderazgo en algunas ocasiones, ¿cuáles son algunos de los sufrimientos que lo ha afligido usted en este caminar? Algo breve, ¿no? De su experiencia como en el liderazgo. A Dios no le impresiona nada del tiempo que usted y yo tengamos al servicio de la obra. Como digo siempre en las participaciones, conocí al Señor en el año 81, hace 40 años atrás, y solamente en ese tiempo me convertí al Señor. Después pasé al periodo de los convencidos, hace 26 años, y solamente tengo de discípulo 15 años que me he comprometido con el Señor. Y en esos últimos 16 años he tenido la oportunidad de viajar mucho a todo el país. Y yo me imagino que Jesús, cuando caminaba de una aldea a una ciudad, llevaba a sus discípulos y llevando esperanza a las personas, esperando. Y nosotros nos transportamos en todas las comodidades, como decían antes, un transporte, llevaban las colchonetas, pero lo que más me hacía sentir este llamado es que las personas tienen necesidad de la palabra del Señor. Hay mucha necesidad. Hay mucha gente que se aprovecha de la ignorancia de las personas, juegan con la fe, juegan con sus valores, son lobos vestidos de oveja que salen a predicar y que el factor primero es lo económico. Negocian, les quitan hasta el ganado, hasta los terrenos. He visto cómo le han quitado. En una ocasión nos querían recibir con machete en una comarca porque habían pasado un pseudo pastores, una iglesia, y cuando el cacique sale dice, ¿ustedes quieren traer la palabra? Pues espérense aquí. Nos trajeron una totuma y nos trajeron chicha mascada del cacique, y él la agarra y se enjuaga la boca y de nuevo deposita en esa tuma y nos la repartimos entre todos, y el que no la tomaba tenía que regresarse hacia la ciudad. Y eso fue una lección, porque Dios nos puso ese sentir de que nosotros todas las comodidades que uno tiene en su casa, lo bebimos. Ese señor agarró y dice, ustedes pueden predicar la palabra. Vieron, hoy en día hay una iglesia en ese lugar y pudimos ver que costó mucho, se construyó un templo, los hermanos ahí, poco a poco, ellos nos tuvimos que ganarle la confianza como un liderazgo fuerte, le enseñamos toda la cosa y ellos participan hasta el día de hoy, y gracias le damos a Dios porque nos puso ese sentir de esa pasión de servir. Pasamos situaciones difíciles. Recuerdo que en la madrugada me pasó una culebra por la cabeza. Yo nada más la sentí y yo quedé inmóvil porque que sentí algo frío que me pasó por la cabeza. Y al día siguiente comentando me dicen, no, que ese es el paso de la culebra. Yo digo entre mí, ¿por qué no me avisaron que ayer era ese lugar donde ella pasaba? Pero hay que sufrir, hay que servir y no mirar a las personas menos que nosotros. Dios no hizo acepción de personas, por lo tanto tampoco nosotros debemos hacer acepción de personas. Bendiciones. Amén, amén, pastor Daniel. Así que vamos entonces a darle paso a nuestro hermano Jader Luna. Jader Luna, hay una pregunta muy interesante. Todas han sido interesantes. Vamos a ver esta pregunta. Describa alguna de las diferencias en metas entre la filosofía. Ahora estamos haciendo un contraste entre la filosofía de liderazgo del mundo y de la del reino de Dios. Adelante. A todos los siervos y siervas del templo Betel. Amén. Bueno, hermanos, le voy a leer Primera de Corintios 9:24, que dice así: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren,
pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. La filosofía del liderazgo secular busca una corona corruptible. Todo el liderazgo que se maneja a través de las empresas buscan un solo fin, y este fin es económico. Pero el liderazgo del reino de Dios busca algo que precede todo lo material. El liderazgo del reino de Dios busca la salvación de todo aquel que el Señor ha tenido misericordia, que todo aquel que el Señor está llamando para que sea salvo, para que venga al reino. Este liderazgo que tenemos nosotros, inclusive, como leíamos anteriormente, supera inclusive al mismo líder, porque aquí nosotros somos instrumentos. En este liderazgo, el líder no es la parte importante, sino la visión y la misión que este líder tiene. En el liderazgo secular, pues lo importante es el líder, ¿no? Si es un gerente, pues este gerente tiene una condición que él es la estrella, es el eje central de la empresa. Y pues obviamente si la empresa tiene mucho éxito, este administrador, llámese gerente, pues es condecorado, no lo quieren soltar, es exaltado, pues es una ficha importante para la empresa porque da beneficios económicos. Acá en la parte espiritual no. Nosotros tenemos que ser líderes efectivos, pero no por eso somos el eje central de esta misión. El eje central es Cristo y la misión que tenemos es la salvación de las almas. Entonces, esa es la diferencia. Uno busca salvación de almas y excede el mismo líder, y el liderazgo secular, pues obviamente el líder es la parte central, porque ejerce un buen dominio, un buen manejo de la empresa, y así mismo se tiene, ¿no? Como una parte esencial. Nosotros, decía Pablo, que muera yo, que merme yo, para que Cristo crezca. Nosotros en realidad somos el instrumento, no somos lo que tenemos que brillar. Dice Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin manchas, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Nosotros estamos llamados a través de nuestro testimonio, llevar ese liderazgo con excelencia. Que a través de nuestro buen testimonio, de nuestro buen liderazgo, otras personas vengan a los pies de Cristo, y que cuando nosotros no estemos, ese relevo generacional que nosotros formamos continúe con esta misión. Porque lo importante aquí no somos nosotros. Aquí el importante es Cristo. Esa es la gran diferencia. En el mundo secular lo importante es el dinero. Acá lo importante es Cristo, Jesús y tu salvación. Amén. Amén, hermano. Buen contraste, gloria a Dios. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahí lo hemos reflejado pues como mensaje. Una buena comparación, porque allá se llevan la gloria y acá hay que darle la gloria al Señor en todo lo que hacemos. Es que es importante lo que usted explicó. Gracias por esa aportación. Así que vamos a darle entonces el paso a nuestra hermana Mayra. Hermana Mayra, todo líder tiene un producto principal. ¿Cuál es el producto principal del líder? Susténtenos con base bíblica. Adelante, hermana Mayra. Amén, así es. Voy a ir directo. El producto principal de un líder es producir otros líderes, preparar a otros para hacer la obra del ministerio, que incluye la capacitación a otros para dirigir. Sabemos que cuando recibimos algo bueno, queremos compartirlo con las demás personas. Así que al ser líderes, lo que debemos hacer es producir otros líderes. Un versículo que la verdad me llega mucho y me gusta muchísimo está en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
Sabemos que en aquel entonces estaban acostumbrados a que los sacerdotes y todas estas personas de altos mandos fueran, digamos que, adultos mayores. Entonces el apóstol Pablo llega y le dice a Timoteo, tú puedes. Yo lo veo como de esa manera, tú puedes. El hecho de que seas joven no te detiene para dar esa palabra, para liderar. Y creo que es algo que todos como líderes debemos hacer, que al recibir nosotros esa bendición de ser líderes, traer otros líderes y guiar a las demás personas a que también sean líderes. Amén, gracias Mayra. Importante lo que usted señala. Este es un momento glorioso bajo la luz de su palabra. Es correcto el líder, producir otros líderes, wow. Y vemos también que los líderes que nosotros preparemos, debemos tenerlos preparados que crezcan mejor que nosotros, ¿verdad? Es importante ese sentido del liderazgo, de darle la importancia a quien está liderando, no liderizando. A veces digo liderizando, pero es liderando. Así que vamos entonces a tener una pregunta que va a ser lanzada a cada uno de ustedes para responder rápidamente. La pregunta, vamos a empezar con el pastor Eduardo Gallego. Pastor Eduardo, ¿cuál es una característica que Dios demanda de un líder y nos la sustenta bíblicamente? Una característica. Amén. Una de las características que tiene que tener el líder es tener un carácter. Liderazgo marca la diferencia grande porque ofrece dirección y moldea un carácter y crea oportunidades, ¿verdad? Los efectos del liderazgo comienzan en el nacimiento, pero no dejan de existir con la muerte. Aquellos a los que Dios elige para guiar tienen el privilegio y la responsabilidad de su influencia sobre otra persona le distingue de los seguidores. Así que yo comienzo con el carácter, ¿verdad? Comienzo con el carácter porque realmente me baso en el carácter que tuvo nuestro Señor Jesús cuando comenzó a predicar en su ministerio y cuando comenzaron a juzgarlo y cuando comenzaron a golpearlo. Él tuvo un carácter que nadie en el mundo lo va a tener. El carácter de él fue muy piadoso, inclusive vimos todo lo que le pasó y él solamente dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. O sea, tener un carácter y una convicción como la que tuvo Jesucristo es lo que nosotros tenemos que agarrar de molde. De ese molde tenemos que tener ese carácter. Inclusive vimos cómo le enseñó a que las cosas de Dios son primero, porque cuando entró en el templo y estaban vendiendo cosas, él le enseñó de que las cosas de Dios, mi casa no va a ser casa de cueva de ladrones, sino casa de oración. O sea, un carácter para las cosas, un fundamento para las cosas de Dios. Eso es muy importante porque cuando tú te cimientas en ese carácter, tú estás defendiendo la integridad de Dios. O sea, nosotros tenemos que entender de que Dios nos demanda que peleemos la buena batalla de la fe, predicando el evangelio, que arrebatemos el reino de los cielos. Solamente los violentos lo arrebatan, pero los violentos significa en la palabra de Dios, tener ese carácter, esa convicción en su palabra. Ese es el modelo a seguir que nosotros tenemos que seguir porque realmente nos demanda, Dios nos demanda mucho a nosotros cuando hablamos de tener un carácter en la presencia del Señor. Bendiciones. Amén, gracias Pastor Eduardo Gallego por ese aporte. Carácter, tenemos nuestra primera característica de líder, así que usted anote ahí donde usted está, tome su cuadernito y empiece a anotar las características que Dios demanda de un líder. Usted es un líder que Dios lo tiene en formación, en preparación, así que usted empiece a prepararse porque Dios tiene algo grande para usted. Así que vamos a darle entonces el paso a nuestro hermano Pastor Eduardo, Daniel Bayona. Hermano Daniel, ¿cuál otra característica usted puede aportar que Dios demanda de los líderes? Bíblicamente. Tiene el micrófono apagado. Gracias. Quiero comenzar con el versículo Lucas 9, verso 62. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuando se lee este verso, hago referencia de que un líder debe tener convicción. La convicción se refiere a la seguridad que debe tener una persona de la verdad o de certeza de lo que piensa o siente.
En el caso del liderazgo, amados hermanos, usted que nos está viendo, el cristiano, la fuerte convicción acerca del llamado de Dios en su vida es una característica indispensable. No puede dejarse por un lado. De hecho, el cristiano está basado en convicción y no en emociones. De lo contrario, nuestro desempeño estará influenciado por nuestro estado de ánimo. Hoy puede decir, hoy voy, mañana anda tú, y entonces somos, la Biblia también menciona, el hombre inconstante es, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Termino diciéndole, el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo, gracias Señor por este es un momento bajo la luz de su palabra. Cada opinión tiene un respaldo de las Escrituras. Si es que usted está viendo una sana doctrina, estamos, aleluya, en el Espíritu Santo de Dios. Dios nos ayude. Así que vamos entonces a darle paso a nuestra hermana Mayra. Hermana Mayra, la misma pregunta dirigida hacia usted. ¿Cuál es otra de las características? Vemos que es el carácter, la convicción de los hermanos que antecedieron. ¿Usted cuál sería esa característica que Dios nos demanda de cada líder y nos la puede sustentar bíblicamente? Adelante. Amén. Sí, muchas características, pero una característica que quiero destacar es la obediencia. Un líder debe ser obediente a Dios y un ejemplo de obediencia es Daniel. Porque cuando Daniel estuvo en cautiverio en Babilonia, él fue obediente con el Señor hasta el punto de perder su vida. Él estaba dispuesto a todo porque él sabía que el Señor lo sustentaba. Su fe era tan grande que él, al ser líder, él estaba dispuesto a morir. Entonces, un ejemplo, llevándolo a lo bíblico, sería en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así que pienso que al Señor le complace mucho la obediencia, por lo tanto una característica del líder cristiano debe ser la obediencia. Amén, gracias la juventud, dando ese aporte significativo. Vemos ya que tenemos el carácter, tenemos la convicción, la obediencia. Así que tenemos tres características. Tome nota, usted que está ahí en la casa viendo este video, tome nota porque Dios le va a bendecir en gran manera. Vamos entonces a continuar con nuestra hermana Saray. Hermana Saray, ya vemos que el carácter, vemos que la convicción y ahora la obediencia. ¿Qué otra característica demanda Dios de un líder? Adelante. Sí, buenas noches nuevamente. Estamos aprendiendo muchísimo. Yo también. Una de las características, como dice mi colega, hay muchas, pero una de ellas es el ejemplo. El ejemplo, así como dice la palabra del Señor, cuando le dice Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y quiero leerle en 2 Timoteo capítulo 2, verso 15, donde dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, cuando habla de ejemplo quiere decir de todo lo que tú has adquirido, el conocimiento, la palabra del Señor. Si yo adquirí ese conocimiento, yo debo ser ejemplo, hacer lo que el Señor hizo, decir lo que el Señor habló, expresarme como Él se expresó, amar como Él amó. O sea, ser un ejemplo, que donde quiera que yo vaya o usted vaya como líder, ya sea como padre, como en la empresa, en la iglesia, donde quiera que usted vaya, tenemos que ser ejemplo. Y la palabra no solamente nos las dice para los cristianos, sino abarca también a lo
básico de cada día, somos líderes. Entonces siempre debemos de tener ese ejemplo ante los demás. Entonces la Biblia nos muestra cómo la vida ejemplar de los líderes dio autoridad sobre los demás. Con el ejemplo damos esa autoridad, o sea, tenemos esa autoridad para darla, porque hemos adquirido ese conocimiento y también hemos vivido eso. Dios me lo bendiga. Amén, amén. Gracias, hermana Saray. El ejemplo, modelo, wow, gloria a Dios. Así es que vamos a darle entonces paso al hermano Hader, que nos dé otra característica más sobre lo que Dios demanda de un buen líder. Bueno, yo voy a utilizar el mismo versículo que utilizó la hermana Saray, que es 2 de Timoteo 2:15, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Una de las características que debe tener el líder es la integridad. Cuando nosotros permitimos ser fraccionados, entonces perdemos esa esencia. Hay algo ahí de qué avergonzarse, y si un líder tiene algo de qué avergonzarse es porque una parte de sí se ha fraccionado. De hecho, hay una historia por ahí que dice que no es lo mismo íntegro que honesto. Podemos ser honestos, pero no íntegro. Podemos tener una cualidad, pero no otra. Entonces nosotros como líderes tenemos que entender que debemos ser íntegros. Debemos ser el mismo aquí, el mismo allá. Debemos ser el mismo en Panamá, en el centro, que allá en la provincia de Cunayala, allá en Cunayala, allá en la montaña. Allá debemos ser el mismo. Usted ve que está de moda ahora, todo es integral, ¿verdad? El arroz integral, todo integral. Eso significa que no ha perdido su esencia, que tiene allí todos los nutrientes. Y la gente, ¿cómo busca todo integral hoy día? Por salud. Así mismo Dios quiere que seamos integrales, que no perdamos la esencia. Es necesaria esa esencia para que seamos buenos líderes, para que seamos líderes eficientes y para que la obra de Dios se pueda dar con efectividad. Amén, gracias, gloria a Dios por ese otro ejemplo, integridad, que la hemos escuchado bastante, ser íntegro. Y voy a dar un aporte también para aportar algo en el nombre de Jesús. Tenemos también, déjenme buscarle el versículo que estaba buscando aquí, que me llamó mucho la atención. Dice Mateo 11:29, dice la palabra, en nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Me inclino por la humildad, también una característica de un líder. La humildad te abre puertas, la humildad te enseña a que confíen en ti. La humildad abre ese paso de confianza a tu equipo. Es importante la humildad, ser humilde, porque estamos siendo imitador de Cristo. Como dice Pablo, sea imitador de mí como yo soy imitador de Cristo. Y esa humildad nos lleva a ser igual a Cristo, porque Él lo demostró, humilde y manso de corazón. Así que gracias, amado hermano, porque este es un momento bajo la luz de su palabra. Esperamos, hermano televidentes, pero antes de despedir, quería pedirle al hermano Eduardo Gallego, que le habla a esa audiencia que nos está escuchando, que le dé una exhortación, una palabra que llegue al corazón de ellos, para que se esfuercen a ser líderes, para que se esfuercen a aceptar al Señor y a ponerse al servicio de Dios, porque Dios busca líderes de una multitud. Mire esta figura que está aquí. Dios saca del montón. ¿Para qué? Amén. Para líderes. Adelante, hermano Eduardo. Amén, amén. Sí, bueno, como dice el pastor Donald, el pastor Daniel, la ministra Saray y el ministro Hader, nosotros todos los seres humanos somos llamados a ser líderes, somos imagen y semejanza de Dios, somos líderes porque así Dios ha querido. Estamos llamados a ser servidores para quien lo necesite. Y hoy en día que estás mirando este video, te animo a que forme parte del escuadrón del ejército de Jehová y que seas líder y que prediques el evangelio con un amor, con
con una pasión que sabemos que Dios hoy demanda a todo joven, a todo ministro de Dios, a que se forme en esa fila. ¿Por qué? Porque la mía es mucha más, los obreros somos pocos. Y como dice Jesucristo, rogad al Padre para que mande obrero a la mies. Nosotros necesitamos obrero a la mies. Necesitamos gente que se sume a este liderazgo, a esta pasión por amar a Dios, porque sabemos que somos imagen y semejanza y Dios nos ha amado a nosotros, y el propósito de Dios es que todo ser humano lo ame y vaya y haga discípulos. Así que en esta noche te invitamos a que forme parte del escuadrón de Jehová y que seas un líder aguerrido, que viva en una convicción, en una creencia, una integridad, una fe, un amor, un gozo, una pasión por Cristo, y que busque las cosas de arriba primero. Y lo demás, no te preocupes, Dios te lo va a dar. Bendiciones. Amén, amén, gloria a Dios. Así que, hermana Saray, ¿tiene algunas palabras para la audiencia que venga a los pies de Cristo? Una palabra que llegue a lo profundo de su corazón. Adelante, para el llamado. Bueno, uno de los llamados más importantes es aquella persona que de repente ha conocido, ha escuchado de la palabra del Señor y de repente no se ha apartado totalmente. Algo ahí en su corazón le dice que tiene que entrar, que tiene que seguir. El Señor le está esperando porque Él es tan compasivo, Él es misericordioso. Dice que Él es tardo en airarse, pero dice que es grande en amor. Por lo tanto, Dios te llama ahora mismo. Él toca la puerta de tu corazón. No digas, no, es cuando el Señor me llame. No, ya Él te llamó porque estás escuchando ahorita mismo que el Señor te está llamando. Entonces, el Señor y nosotros también queremos que tú entres a este redil, porque es algo que va y lleva a la vida eterna. Es una gran bendición tener esa vida eterna. Así que te animo que vuelvas a los caminos del Señor, y si de repente nadie te ha hablado y está escuchando este video, te insto a que abras tu corazón ahí donde estás. No es necesario que repitas algunas oraciones, no, tú ahí mismo, como si estuvieses hablando con alguien, ahí mismo, habla con el Señor y el Señor escuchará tus ruegos. Amén. Así es que, amado hermano, ahí donde estás, empieza a orar, empieza a decirle, Señor, perdóname, quiero ser ese líder que está en el anonimato, quiero ser ese líder que surja de lo más profundo, porque Dios te quiere levantar. Así es que vamos entonces a despedir. La verdad que ha sido interesante. Dios habló hoy, como lo dice el programa, Dios habla hoy. Dios ha hablado, el Espíritu Santo se ha movido en esta plataforma y lo creemos en el nombre de Jesús. Dios nos ha ayudado, porque donde hay esa humildad, esa convicción, ese ejemplo, esa integridad, mire todo lo que el Espíritu Santo saca, todo eso, todo ese aporte que ustedes han dado, el Espíritu Santo hace la conclusión al final y dice, Dios te está llamando, no te quedes atrás, Dios tiene cosas grandes para ti, aleluya, cosas que te vas a sorprender, porque Dios se luce en tu vida, déjalo que se luzca. Así como se está luciendo en nuestras vidas, Él se quiere lucir igual en tu vida. Así es que Dios le bendiga. Les esperamos la próxima grabación. Será también interesante como esta, porque Dios habita en este lugar, Dios se mueve, y vamos a estar tocando otros temas en serie sobre el liderazgo estratégico. Así que Dios me lo bendiga. Shalom. Nos vemos. Gloria a Dios. Adelante.